Bienvenidos a este video donde estudiaremos las válvulas reguladoras de flujo para sistemas neumáticos. La función de las válvulas reguladoras de flujo es modificar la cantidad de aire que circula a través de una tubería. Por lo tanto, son muy utilizadas cuando necesitamos regular la velocidad a la que se desplaza un cilindro o la velocidad a la que gira un motor neumático. Normalmente se utiliza este símbolo para las válvulas reguladoras de flujo, donde esta línea representaría la tubería. Estas dos líneas curvas representan un estrechamiento en la tubería y esta flecha indica que ese estrechamiento es variable. De esta forma podemos ver que una válvula reguladora de flujo básicamente va a ser un estrechamiento que se puede variar para aumentar o disminuir la cantidad de aire que circula a través de esa tubería. Normalmente en estas válvulas, la modificación del estrechamiento se realiza a través de un tornillo de ajuste que se encuentra en la parte superior de la válvula. Ese tornillo de ajuste va a tener una indicación de hacia dónde se aumenta el caudal y hacia dónde se disminuye. E incluso algunas válvulas van a tener una especie de tornillo micrométrico que nos va a indicar aproximadamente cuál sería la salida de caudal de la válvula. Teniendo esto como introducción a las válvulas reguladoras de flujo, en este video vamos a estudiar lo siguiente. En primer lugar, vamos a ver los tipos de válvulas reguladoras de flujo, que son dos, las bidireccionales y las unidireccionales. Luego estudiaremos los tipos de regulación de flujo, que son dos, regulación a la entrada y regulación a la salida. Y finalmente veremos algunas aplicaciones de la regulación de flujo para un cilindro de simple efecto y un cilindro de doble efecto. Vamos a empezar por los tipos de válvulas, específicamente por las reguladoras de flujo bidireccionales, que se representan con este símbolo. La particularidad de estas válvulas es que en ambos sentidos de flujo vamos a tener el flujo regulado. Eso quiere decir que los puertos no vienen marcados como puerto de entrada y puerto de salida, ya que pueden funcionar como ambos. Si tuviéramos flujo de izquierda a derecha, este sería el puerto de entrada y este el puerto de salida. Y aquí a la salida tendríamos flujo regulado dado por el estrechamiento. Si el flujo viniera de derecha a izquierda, este puerto sería la entrada y este la salida. Y a la salida tendríamos el flujo regulado dado por el estrechamiento. Esto lo podemos ver mejor en este corte de la válvula. Tenemos aquí un puerto, acá otro puerto, tenemos el cuerpo de la válvula y dentro del cuerpo de la válvula vamos a tener este obturador, el cual puede moverse hacia arriba o hacia abajo dependiendo de cómo giremos el tornillo de ajuste. Y aquí tenemos los asientos para este obturador. Si el flujo entra por acá, viene por esta línea y únicamente tiene estos espacios para pasar. Dependiendo de qué tan grande o qué tan pequeños sean esos espacios, vamos a tener más o menos flujo a la salida de la válvula. También podríamos tener entrando el flujo por esta línea y entonces dependiendo del tamaño de estos espacios, de qué tan arriba o qué tan abajo esté el obturador, debido al movimiento dado por el tornillo de ajuste, vamos a tener más o menos caudal a la salida. Como podemos ver, esta válvula se puede utilizar para regular el flujo en ambos sentidos. El segundo tipo de válvulas reguladoras de flujo son las unidireccionales, las cuales se componen por una válvula reguladora de flujo y en paralelo tenemos instalada una válvula antirretorno. Supongamos que en el caso de esta válvula tenemos flujo entrando por este puerto. Entonces al llegar acá a este punto tenemos dos caminos, la reguladora de flujo o la válvula antirretorno. Si se viene por acá por la válvula antirretorno, lo que va a hacer es que el obturador de ella se va a ubicar contra el asiento, entonces no podría continuar por este camino. Y entonces la única alternativa es que el flujo
pase por el estrechamiento y entonces a la salida vamos a tener flujo regulado. Si por el contrario el flujo viniera de derecha a izquierda, al llegar a este punto tiene dos caminos: la reguladora de flujo o la válvula antirretorno. El aire siempre va a tomar el camino que le oponga la menor resistencia. Y si comparamos un estrechamiento con una válvula antirretorno, la válvula antirretorno es la que tiene la menor resistencia. Entonces el aire preferirá venirse por este camino, desplazar al obturador de su asiento y continuar por este camino hasta llegar a la salida. Pero en este caso, el flujo total de salida va a ser el flujo total que entre por acá. Tenemos flujo libre a través de la válvula antirretorno. De esta forma podemos ver que la válvula reguladora de flujo unidireccional permite en un sentido el flujo regulado pasando por la restricción y en el sentido contrario flujo total pasando por la válvula antirretorno. En esta imagen podemos ver el corte de una de estas válvulas. Aquí tendríamos uno de los puertos y aquí el otro puerto. Y en el interior tendríamos el obturador con sus respectivos asientos y conectado al tornillo de ajuste que le da movimiento hacia arriba o hacia abajo. Y acá en esta parte encontramos los asientos de la válvula antirretorno, el obturador de la válvula antirretorno y su resorte. Si tenemos flujo de aire entrando por este puerto, viene por acá y hace que el obturador de la válvula antirretorno se pegue contra su asiento. Entonces únicamente tiene este camino de pasar a través de estos espacios para llegar al puerto de salida y dar en esa salida flujo regulado. Mientras que si viene en este otro sentido, desplaza al obturador de la válvula antirretorno de su asiento, comprimiendo el resorte, y entonces puede continuar todo el flujo por esta línea hasta llegar a la salida. Y tendríamos flujo total en esa salida. También podemos encontrar este otro diseño. Aquí tendríamos uno de los puertos, aquí el otro puerto, aquí tenemos el obturador conectado al tornillo para moverlo hacia arriba o hacia abajo, y aquí en esta parte encontramos la válvula antirretorno. Estos serían los asientos, este sería el obturador y acá tenemos el resorte. Entonces si el flujo de aire viene por este puerto, pasa por acá y únicamente puede pasar por estos espacios que deja el obturador, teniendo a la salida flujo regulado. Mientras que si el flujo viene por este puerto, se ubica sobre estas superficies y hace que ese obturador se mueva hacia arriba, comprimiendo a este resorte. Y entonces a la salida tenemos flujo total. En esta imagen podemos ver cómo luce una válvula reguladora de flujo unidireccional. Tendríamos los puertos, acá tendríamos el tornillo de ajuste para establecer qué tanta restricción de flujo tenemos en la válvula, y aquí en el cuerpo de ella podemos ver la simbología, que es esta, y con esa simbología podríamos saber cómo conectar la válvula en nuestro circuito para obtener en una dirección el flujo regulado y en la dirección contraria flujo total. Ahora pasaremos a revisar los tipos de regulación de flujo. En primer lugar tenemos la regulación a la entrada. En este caso, lo que hacemos es controlar la cantidad de aire que ingresa al actuador. Entonces, por ejemplo, para producir el avance de este cilindro tenemos que inyectar aire por este puerto y desalojar el aire de esta cámara a través de este otro puerto. Entonces ubicaríamos la válvula reguladora de flujo unidireccional de modo que cuando el aire venga por acá, pase por la restricción, de modo que controlemos la cantidad de aire que ingresa al cilindro. Este tipo de regulación no es muy recomendada en sistemas neumáticos, ya que tiende a dar lugar a movimientos irregulares o movimientos erráticos del pistón, como por ejemplo aceleraciones o saltos, lo cual termina siendo perjudicial para el funcionamiento del equipo,
ya que aquí con las válvulas reguladoras de flujo lo que queremos es controlar la velocidad a la que se mueve el cilindro. Para poder solucionar esto tenemos que usar el otro tipo de regulación, que es la regulación a la salida, en la cual lo que se controla es la cantidad de aire que sale del cilindro. Pues para producir el avance de este cilindro inyectamos aire por acá y esta otra cámara es desalojada por este puerto. Entonces ubicamos la válvula reguladora de tal manera que ese aire que escapa del cilindro pase por la restricción. Al estar restringiendo la cantidad de aire que sale del cilindro, entonces también se consigue una regulación de la velocidad a la que se mueve él. Y este sería el método más recomendado para sistemas neumáticos. Sin embargo, ya más adelante veremos que en algunas aplicaciones no siempre es posible la regulación a la salida. Entonces hay que recurrir a la regulación de aire a la entrada. Para finalizar, vamos a revisar aplicaciones de la regulación de flujo. En primer lugar, para un cilindro de simple efecto. Aquí tendríamos el circuito típico para mover un cilindro de simple efecto. Tenemos el cilindro comandado por una válvula direccional de 3 vías, 2 posiciones, donde el puerto 1 está conectado a la alimentación de aire presurizado, puerto 2 al puerto del cilindro y el puerto 3 es escape. Con esta posición producimos el avance del cilindro y con esta otra posición producimos el retorno, ayudado por el resorte que se encuentra en el cilindro. Si quisiéramos regular la velocidad de avance de este cilindro, tendríamos que introducir una válvula reguladora de flujo unidireccional, dispuesta de la forma que vemos acá, donde si el flujo viene de abajo hacia arriba, bloquea a la válvula antirretorno y pasa por la restricción. Y si el flujo viene en el sentido contrario, de arriba hacia abajo, pasaría por la válvula antirretorno. Aquí en este caso tenemos que si conmutamos esta posición, entonces el aire vendría por esta línea, pasaría por la restricción y tendríamos entrando al cilindro flujo regulado. Por lo tanto, la velocidad sería regulada. Como estamos regulando la cantidad de aire que ingresa, tenemos una regulación a la entrada. Luego, al conmutar esta otra posición, el resorte se encarga de desalojar el aire en esta cámara, pasando flujo total por la válvula antirretorno para llegar finalmente al escape. Por otro lado, si quisiéramos controlar la velocidad de retroceso del cilindro, tendríamos que ubicar nuestra válvula reguladora al contrario, de modo que si el flujo viene de abajo hacia arriba, pasaría por la válvula antirretorno, y si viene en el sentido contrario, de arriba hacia abajo, pasa por la reguladora de flujo. Aquí tendríamos lo siguiente: al conmutar esta posición, el aire presurizado pasaría de este puerto a este puerto. Al llegar aquí preferiría ir por la válvula antirretorno, flujo total, y ese flujo total ingresa al cilindro. Al conmutar esta otra posición, el resorte intenta desalojar el aire de esta cámara, pero ese aire únicamente podría ser desalojado por la restricción, ya que si viene por este camino bloquea a la válvula antirretorno. Entonces tendríamos una regulación del aire que sale, una regulación a la salida. Y con esa regulación controlaríamos la velocidad de retroceso. Y ese aire sería escapado hacia la atmósfera por medio de la válvula. Si deseamos regular tanto la velocidad de avance como la velocidad de retroceso del cilindro, tendríamos que usar 2 válvulas reguladoras de flujo unidireccionales dispuestas de esta manera. Con esto tenemos que al conmutar esta posición, el aire presurizado pasa de este puerto a este puerto. Al llegar a este punto tiene 2 caminos, la restricción o la válvula antirretorno, y prefiere tomar el camino de la válvula antirretorno abriéndola para continuar hasta esta línea. Al llegar nuevamente hasta este punto tiene 2 caminos, la restricción o la válvula antirretorno. Si toma el camino de la válvula antirretorno, la bloquea y no puede continuar.
Entonces no le queda más camino que tomar por la restricción para que al cilindro ingrese flujo regulado. Entonces se movería con velocidad de avance regulada. Al conmutar esta otra posición, el resorte se encarga de desalojar el aire atrapado en esta cámara. Entonces ese aire vendría hasta este punto y tendría dos caminos: restricción o antirretorno. En este caso prefiere el antirretorno. Entonces abre la válvula y continúa por esta línea. Y al llegar a este punto nuevamente tiene dos caminos: restricción o antirretorno. Si toma el camino del antirretorno, bloquea a la válvula y no puede continuar. Entonces toma el camino de la restricción y tendríamos flujo regulado saliendo del cilindro y escapando hacia la atmósfera. Y de ese modo tendríamos la velocidad de retroceso regulada. Con esto podemos ver que esta válvula que tenemos en la parte superior sería una válvula que está generando regulación a la entrada y esta válvula está generando regulación a la salida. ¿Por qué utilizar dos válvulas reguladoras de flujo unidireccionales en esta configuración? Pues porque recordemos que los cilindros de simple efecto tienen una velocidad de avance diferente a la velocidad de retroceso, lo que implica que estas válvulas deberían configurarse de cierta manera diferente para poder lograr una misma velocidad de avance y retroceso regulada. O también porque podemos configurarlas para obtener velocidades diferentes de avance y de retroceso. Todo depende de nuestra aplicación del sistema neumático. En los cilindros de doble efecto también podemos lograr regulación de flujo para controlar la velocidad de los desplazamientos. Aquí tenemos el circuito típico para mover un cilindro de doble efecto, compuesto por el cilindro comandado por una válvula direccional de 5 vías 2 posiciones, donde los puertos 2 y 4 se encuentran conectados a los puertos del cilindro, puertos 3 y 5 son escapes y puerto 1 conectado a la alimentación de aire presurizado. Si conmutamos esta posición, quedaría conectado la alimentación con el puerto 4. El aire vendría por esta línea para llenar esta cámara y producir el avance del cilindro. Y esta otra cámara sería desalojada por medio de la válvula direccional con conexión de los puertos 2 y el escape 3. Por otro lado, si conmutamos esta otra posición, tenemos flujo presurizado pasando del puerto 1 hacia el puerto 2, llenando esta cámara, produciendo el retroceso. Y esta otra cámara sería desalojada por medio de esta línea que conecta el puerto 4 con el escape 5. Si quisiéramos controlar la velocidad de avance del cilindro, lo podríamos lograr a través de una regulación a la salida, utilizando una válvula reguladora de flujo unidireccional dispuesta de esta manera. Con esto tendríamos que al conmutar esta posición, el aire presurizado pasaría de este puerto al puerto 4, llenando esta cámara del cilindro y produciendo el avance. Pero esta otra cámara sería desalojada por esta línea, y al llegar a este punto tiene dos caminos: la antirretorno o la restricción. Si toma el camino del antirretorno, la bloquea, entonces únicamente puede pasar por la restricción para llegar finalmente al escape. Entonces acá estamos regulando la cantidad de aire que sale del cilindro durante el avance. Al conmutar esta otra posición tendríamos el aire presurizado pasando de este puerto a este otro puerto, continuando por esta línea hasta llegar a este punto, donde tendría dos caminos: la restricción o la antirretorno. En este caso prefiere pasar por la antirretorno para continuar por esta línea hasta llegar al cilindro y llenar esta cámara. Con esto se produce el retroceso. Y esta otra cámara sería desalojada por esta línea hasta llegar al escape. En este caso tendríamos una velocidad de retroceso máxima, ya que tenemos flujo total llegando al cilindro. Únicamente tenemos regulación de la velocidad de avance. Si queremos una velocidad de retroceso regulada,
por medio de una regulación a la salida, entonces tendríamos que instalar la válvula reguladora de esta forma y en esta línea. Con esto tendríamos que al conmutar esta posición, el aire presurizado pasaría del puerto 1 al puerto 4, continuando por esta línea hasta llegar a este punto, donde tiene dos caminos: la antirretorno o la restricción. En este caso prefiere pasar por la antirretorno, ya que ofrece menor resistencia. Continuaría por toda esta línea hasta llegar a esta cámara, produciendo el avance del cilindro. Y esta otra cámara sería desalojada por esta línea hasta llegar al escape 3. Tendríamos velocidad máxima de avance dada por el flujo total. Si conmutamos esta otra posición, tendríamos el aire presurizado pasando de este puerto a este puerto, continuando por esta línea hasta llegar a esta cámara para producir el retroceso. Y esta otra cámara sería desalojada por esta línea, que al llegar a este punto tiene dos caminos: la restricción o la antirretorno. Si toma el camino del antirretorno, la bloquea, entonces no le queda más camino que pasar por la restricción y tendríamos aquí saliendo flujo regulado hasta llegar al escape. Entonces podemos ver que tendríamos una regulación a la salida en el movimiento de retroceso del cilindro. Si quisiéramos tener velocidades de avance y retroceso reguladas, tendríamos que ubicar dos válvulas reguladoras de flujo unidireccionales, una en cada línea que lleva hacia el cilindro, dispuestas de esta forma, de modo que se permita una regulación a la salida de cada movimiento. Si conmutamos esta posición, el aire presurizado pasaría de este puerto a este puerto. Vendría por esta línea y al llegar a este punto tiene dos caminos: la restricción o la antirretorno, que en este caso prefiere tomar el camino del antirretorno por ofrecer menor resistencia, y continúa por esta línea hasta llenar esta cámara y producir el avance. Esta otra cámara sería desalojada por esta línea y al llegar a este punto tiene dos caminos: la antirretorno o la restricción. Si continúa por el camino del antirretorno, la bloquea. Entonces únicamente podría pasar por la restricción y aquí tendríamos una regulación de la cantidad de aire que sale del cilindro durante el avance. Ese flujo regulado continuaría por esta línea para finalmente llegar al escape 3. Al conmutar esta otra posición tendríamos el flujo presurizado pasando de este puerto a este puerto, viene por toda esta línea y al llegar a este punto tiene dos caminos: la restricción o la antirretorno. Prefiere tomar el camino del antirretorno por tener menos resistencia y llegaría a esta cámara del cilindro produciendo el retroceso. Esta otra cámara sería desalojada por esta línea, que al llegar a este punto tiene dos caminos: la antirretorno o la restricción. Si toma el camino del antirretorno, bloquea la válvula, entonces únicamente puede continuar por la restricción. Tendríamos una regulación de la cantidad de aire que sale del cilindro, una regulación a la salida, lo que permitiría tener una velocidad de retroceso regulada. Ese flujo regulado finalmente tendría escape a través de este puerto 5. Aquí usamos dos válvulas reguladoras de flujo unidireccionales, ya que como se trata de un cilindro de doble efecto, él tiene velocidad diferente de avance que de retroceso. Entonces podríamos configurarlas para tener cierta forma en que logremos una misma velocidad regulada de avance y de retroceso. O también para obtener velocidades diferentes dependiendo de la aplicación de nuestro sistema neumático. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas reguladoras de flujo para sistemas neumáticos. Si este video fue de ayuda, los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a este video. Posiblemente en una próxima oportunidad estaremos realizando algunas simulaciones de estas válvulas en FluidSim para observar mejor su funcionamiento. Nos vemos en una próxima oportunidad.